Mi nombre es Silvia Gómez. Efectivamente, como dijo aquí el doctor Elmer, trabajo en el Ministerio Público, en Fiscalía de la Nación. Estoy ya hace años por ahí. En mis tiempos, hace años en la universidad, pues no teníamos forense. Era la policía la que impartía estos peritajes, pero no nosotros. Nosotros no teníamos ese ámbito. Cuando escuchábamos hablar acerca de forense, generalmente mucha gente me ha dicho que tú trabajas con los muertos, pero no es así. El término forense es fórum, un auditorio, y es generalmente el ámbito legal, es el fórum legal. De ahí que viene el nombre. Es por eso que somos forenses, porque nosotros los psicólogos en esta área trabajamos en los forums, que es el objetivo de este trabajo. Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es la psicología forense? La psicología forense o psicológica, según Muñoz, lo tienen ahí escrito, que dice, aplicar a los tribunales es la rama de la psicología jurídica que aplica sus conocimientos y técnicas para ayudar a quienes, a jueces y tribunales en su toma de decisión. Nosotros los psicólogos aportamos, damos, valoramos. Generalmente nos dicen que asesoramos. Puede ser, pero esa palabra asesorar es un término que no nos cae mucho porque nosotros no asesoramos, nosotros aportamos, damos nuestra opinión. Y así como hay perito psicológico, pues hay perito mecánico, perito en otras, balístico, ellos también dan su opinión. Por lo tanto, de alguna manera asesoramos, pero no confundamos la palabra asesorar con eso de que, por ejemplo, las personas dicen que asesoran cuando están junto al fiscal y les dicen, por ejemplo, qué es lo que tienen que decir frente a este tema. En este caso nosotros no, son otros los psicólogos los que van a asesorar a este fiscal o van a dar su opinión dentro de de una audiencia, por ejemplo. Nosotros no, nosotros solo damos a conocer qué encontramos en esa persona en ese tiempo que lo tuvimos frente a nosotros. En conclusión, somos testigos. Tenemos, entonces, ¿cómo es una evaluación forense? ¿En qué consiste una evaluación psicológica forense? ¿Cuándo puede una evaluación forense ser necesaria? Y cuando nosotros preguntamos en qué consiste una evaluación psicológica forense, nos respondemos de esta manera. Yo evalúo, soy psicóloga, he evaluado en el campo educativo, puedo evaluar también en un campo forense. Soy clínico, puedo evaluar también en un campo clínico, puedo evaluar en un hospital, puedo evaluar a una persona que en el campo forense. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Entonces, ¿en qué está la diferencia? ¿Acaso el perito forense ha ido y ha estudiado y se ha calificado para ser forense? Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda decirse perito si no ha tenido una calificación? Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿En qué consiste una evaluación psicológica? Y esas son las muchas preguntas que se hacen muchos profesionales en el campo psicológico. Pues veamos. La evaluación psicológica forense, ¿en qué consiste? La evaluación psicológica forense es realizada por un psicólogo. Tiene el fin de responder a una pregunta jurídica específica, es decir, la competencia, la imputabilidad, la valoración de una incapacidad laboral la tiene que decir el psicólogo de acuerdo a la pregunta que le haga la institución, en este caso, el campo jurídico. Ahora, cuando hablamos del campo jurídico, decimos, ¿la psicología forense es jurídica? ¿Qué cosa es la psicología jurídica? ¿Qué es la psicología forense? ¿Qué es la psicología legal? ¿En qué se diferencian? Nosotros tenemos que ver claramente que el forense es parte de la psicología jurídica, no la jurídica parte de la psicología forense. El psicólogo evaluará a la persona objeto de estudio e incluso a las personas relacionadas a ella, a esta problemática. Cuando un psicólogo evalúa a esta persona, requiere muchas veces ampliar su campo
buscando algunos antecedentes. Por ejemplo, tenemos que viene una persona, y yo sospecho que su problemática es mental, pero lo tiene controlado, pero me da a conocer que efectivamente se está medicando. Para mí es importante que vuelva otro día y me traiga su examen psiquiátrico, por ejemplo, o su atención psicológica. ¿Cuándo una evaluación forense es necesaria? ¿En qué circunstancias la evaluación psicológica es necesaria? Cuando nosotros observamos que después que nos llegó la persona enviada por cualquiera de las instituciones, que puede ser la fiscalía, del juez, puede ser una orden generalmente del fiscal, pero puede ser traída por la comisaría porque han hecho una denuncia en ese lugar, por ejemplo, en casos de que haya delincuencia juvenil, ¿no? Han sido detenidos y vienen al psicólogo forense para evaluar si cuando cometió el delito, ese jovencito, de acuerdo a su etapa y a su edad, lo hizo en estado mental consciente, inconsciente, con problemas mentales, etc. También es para evaluar riesgos de agresiones sexuales. Personas que pueden haber sufrido una violencia sexual o personas también que son agresores sexuales. ¿Evaluamos a agresores sexuales? Sí. ¿Evaluamos a la víctima? Sí. También evaluamos el riesgo en casos de violencia. Y estos casos de riesgo generalmente son flagrancias. ¿A qué se refiere flagrancia? Cuando han sido cometidos dentro de las 24 horas, en total son 48 horas, en ese tiempo es flagrancia. Por lo tanto, el psicólogo tiene que atender a la persona casi de inmediato cuando se lo pide el fiscal. Y es necesario que esa evaluación sea desarrollada lo más pronto posible. Ahora, por ejemplo, tenemos los casos de violencia familiar. Los casos de violencia familiar, los casos de delito contra la libertad sexual, tenemos acoso. Aquí he puesto una figurita de acoso de una mujer hacia el hombre, porque muchas veces, generalmente los hombres se quejan de que por qué siempre las mujeres se quejan de los hombres. Y también ocurre que ellos también son acosados, sí, pero generalmente no lo dan a conocer. Que los hombres sufren violencia familiar, sí, pero generalmente no lo dan a conocer, porque tenemos una estigmatización social donde se piensa que el hombre no puede ser vulnerable en estos aspectos. Esa es la razón. El relato en el peritaje forense. Cuando hacemos una evaluación forense, el relato, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Informe psicológico. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer un informe psicológico? El informe psicológico, el relato es muy importante. Es la parte más rica del peritaje forense. En el relato, la persona no se dedica solo a escuchar, sino se dedica también a visualizar. ¿Qué visualiza? Visualiza los movimientos del cuerpo de la persona, visualiza sus risas coherentes, visualiza si el relato tiene relación o es coherente con los gestos que hace, visualiza cómo mueve las piernas, visualiza cuando le da la mano, si la tiene sudorosa, visualiza las lágrimas de la persona supuestamente víctima, porque aquí todos son supuestos, supuestamente víctima, visualiza la forma de relatar y de decir su problemática. Entonces, el relato no es del todo libre, es semiestructurado, donde nosotros también, después de escucharle un momento, vamos a ampliar lo que a nosotros nos interesa. Y todo relato es con la finalidad de nosotros ir viendo todo lo que les acabo de decir. Por eso que el relato es la parte más rica y más importante. Entonces, pasamos a hacer el informe psicológico, que también lo vamos a hablar brevemente, porque acá hay mucho que hablar también. Pero lo más interesante, es un informe psicológico, es como se le llama. Pero muchos psicólogos nos hemos opuesto un poquito a lo que se llama informe, porque nosotros no informamos. Un informe es decir, por ejemplo, oye, dime cuántos carros hay afuera. Ah, hay 5, yo estoy informando.
Nosotros no informamos, nosotros valoramos, pero es como lo llamamos hasta la fecha, informe psicológico. Entonces, ¿nosotros cometemos errores? Sí, cometemos errores y muchos, por más años que se hayan cometido. Hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos porque estamos trabajando con personas. Entonces nos preguntamos, ¿qué se debe hacer y no se debe hacer en un informe psicológico? Hay algunas cosas que no se debe hacer juicios de valor, dejándose llevar por los sentimientos. Por ejemplo, nosotros los psicólogos generalmente somos todo corazón, todo amor y hacemos juicios. Esta persona está apenada y escribimos, está apenada. Otro ejemplo, es una persona que con el tiempo se pondrá como atolondrada. Eso es un término que no podemos usar porque es subjetivo. Él no habló, pero afirma que sabe que él la matará. Es una persona con problemas psicóticos, ¿no? Aservaciones de esa naturaleza no se pueden colocar en un informe psicológico forense. El perito forense, ¿qué es entonces? ¿Y cuáles son sus funciones? Los psicólogos forenses asisten a la administración de la justicia. Esa es una de sus funciones. ¿Para qué asiste a la administración de la justicia? A defender su informe, su valoración. Yo valoré que esta persona está afectada emocionalmente. Tengo que defenderlo, tengo que sustentarlo, porque he sido testigo de eso cuando yo le evalué. Otro, las funciones del psicólogo forense dependen de la naturaleza del caso en que son llamados a contribuir. Es verdad, pero muchas veces también a los fiscales les falta un poquito pedir lo que necesitan. Quieren saber su problema mental o quieren saber si está afectada, si es agresora. Eso es lo que tienen que ellos saber. Los oficios muchas veces nos vienen de esta manera. Por ejemplo, a veces nosotros, todos, a veces chancamos un documento, ¿no es cierto? Chancamos un documento y a veces nos pone la víctima, y no es víctima, sino es una agresora. Entonces, esas son los datitos que uno tiene que tener cuidado cuando recibe un oficio, porque tenemos que responder a lo que nos están preguntando. Porque cuando vamos a audiencia, si hacemos una cosa contraria, ¿cómo defendemos nuestra valoración si no estamos defendiendo lo que nos han pedido o no estamos contestando a lo que nos han pedido? Otro, en el derecho penal, los psicólogos forenses asisten a determinar la capacidad de un individuo de ser juzgado. Cuando digo el derecho penal y lo separo del forense, es porque en otros países los peritos son de penal, del civil, de familia, pero aquí todavía estamos los psicólogos evaluando todo. El psicólogo aquí trabaja violencia familiar, trabaja en el penal, se va al penal a evaluar a los que están presos, tenemos que hacer cámara GESEL, además tenemos familia, tenemos niños, tenemos adultos, entonces estamos en todas las áreas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque el Perú, aún, no solo el Perú, Latinoamérica está en pañales en cuanto a la parte forense. Imagínense, si nos tienen adelantado los otros países sudamericanos, nosotros vamos todavía en la cola, tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Entonces, lo que estamos conversando es ganar la experiencia trabajada aquí en el Perú, pero también un poco de experiencia escuchada y vista de haber viajado a otros lugares, a otros países sudamericanos, donde, como les digo, hay peritos para cada área. ¿Cuál es otra función del perito forense? En el derecho civil, los psicólogos forenses evalúan la capacidad civil de los involucrados. Por ejemplo, si ellos están en su estado mental, ¿no?, adecuado para la cual pueden hacerse cargo de sus hijos. No es que estemos en tenencia, nosotros no hacemos tenencia, sino evaluamos su capacidad mental. Otra función, proporcionar un criterio experto es una de las funciones principales de los psicólogos forenses. Bueno, proporcionar un criterio experto es necesario por las razones que ya les dije. Nosotros hemos hablado sobre esto forense, hay mucho más que conversar, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar un poco más sobre ello, pero ahora vamos a trabajar otro punto en el cual está en la agenda. ¿Y para qué trabajamos, por ejemplo, en la evaluación de daño psíquico, en la evaluación de esta persona está afectada emocionalmente? ¿Por qué decimos eso?
como les decía, nada es subjetivo en forense. Forense, la psicología en general es ciencia y forense tiene que ser más ciencia que todas las ciencias, porque necesitamos demostrar lo que decimos. Y si ponemos, por ejemplo, afectación emocional y yo no sustento, ¿por qué digo afectación emocional? Solo porque a mí me parece, entonces es algo subjetivo. Bien, entonces nosotros encontramos en esta figurita, ven aquí, si hablamos de salud mental, vemos a una persona agobiada y a una persona feliz. Salud mental. ¿Qué entendemos por salud mental, queridos colegas? ¿Cómo lo describes? La salud mental, aquí vemos una chica felicísima, es psicóloga, seguro. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. ¿Qué dice el Organismo Mundial de Salud? Nos dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente las infecciones o enfermedades. Por lo tanto, para tener salud mental, no solamente tenemos que tener el bienestar del cuerpo. Si tienes el cuerpo sano, tu mente está sana. Si tu mente está sana, tu cuerpo está sano. Si tienes pensamientos negros, enfermarás tu cuerpo, ¿no? Eso ya se sabe, es un principio. Entonces nosotros en la agenda también hemos puesto un poco, y es necesario tener estos conocimientos, por eso se los coloco, es bastante teórico a veces, pero es necesario. Se los pongo como tips para que podamos leerlo y estudiarlo. Es básico. Enfoque biopsicosocial del desarrollo humano. ¿Qué cosa es el enfoque biopsicosocial del desarrollo humano? Según Oyage, 2005, señala que el ser humano es una unidad biopsicosocial. Por tanto, la salud mental será el resultado de un equilibrio de factores, como la predisposición biológica, la calidad de los vínculos tempranos, la educación inclusiva, el buen trato en los diferentes espacios de socialización, el respeto de sus derechos, el reconocimiento de su identidad personal y cultural, la capacidad de trabajar creativamente y de participar socialmente, un medio ambiente sano y agradable, entre otros. ¿A qué se refiere cuando hablan de vínculos tempranos? Se refiere a nuestra crianza, a cuando somos niños, los vínculos tempranos. Los vínculos tempranos son ese afecto que recibimos de papá y mamá. Pero como eso viene de Dios, el tener papá y mamá, no siempre se cuenta con ellos. Pero en lo posible es necesario que tengamos en cuenta esos detalles para cuando tengamos hijos o niños alrededor nuestro. Cuando nosotros evaluamos y hacemos el peritaje a un hombre que está preso en el penal y pongamos tiene 22 años y al principio, bueno, hasta ahora también no me he endurecido todavía, pues yo retornaba al trabajo y decía, este jovencito, ¿cómo se deterioró su vida? Qué triste, cómo fue malográndose y cómo se hizo de esta manera criminal. ¿Qué pasaba? Que fue abandonado por su padre, su madre era drogadicta, fue a parar con sus tíos se peleaban, eran delincuentes, usaban cuchillo, él vio cómo mataban a las personas, él tuvo que salir a robar porque así era su familia. Cuando fue al colegio era rebelde, tuvo un profesor que lo golpeaba y lo jalaba las patillas, le insultaba y le decía sucio, fue creciendo y era despreciado. Y es así como esta psicología, esta psiquis de este jovencito se fue dañando. ¿Eso es justificación? No. Pero cuando estudiamos y vemos a la persona, vemos sus antecedentes también. Entonces, en el informe tenemos una parte que es todos los antecedentes de su vida, desde que nació, quién fue su mamá, su papá, cómo se crió, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, y es ahí como tú vas viendo cómo se va deteriorando. ¿Pero para qué? ¿Para tú darle un consejo? No. Nuestro trabajo consiste en conocer a esa persona y cuánto deterioro puede tener en su psiquis, para poder nosotros ver cuál es su nivel de peligro o de riesgo a la sociedad. Acá tenemos la educación inclusiva. En el campo educativo hablamos de educación inclusiva, ¿no? ¿A qué se refiere? Aquí tenemos una figurita, aparte de que todos los colores pueden estar en el colegio, eso ya no es inclusividad, sino es que las personas, que los niños
o los alumnos que tengan problemas, por ejemplo, que no puedan caminar, que no puedan escuchar bien, que no puedan escribir, todos ellos van al colegio normal. Claro, con cierta preparación, con anticipación. Inclusivo se llama porque ahora están ingresando y están aceptando incluso a los niños autistas. Muchos colegios son rechazados por los mismos papás, no por los niños, porque los niños a veces ni cuenta se dan. Son los papás los que hacen que ellos rechacen a estos niños autistas o con síndrome de Down que están en etapa de estar en un colegio, pero esto es rico en la formación del ser humano, porque el ser humano tiene que moverse en la sociedad con todo tipo de personas porque nadie tiene completo todo. Mañana pierdes una pierna, pues ya no estás completo. Por lo tanto, uno debe aprender a vivir con las diferencias físicas de otras personas. Y cuanto más niños empiecen, mejor. Por ejemplo, hace muchos años cuando yo trabajaba en el Ann Sullivan, íbamos pues al colegio 7 de octubre, el colegio chino, peruano, y ahí hacíamos el trabajo inclusivo ya hace años, donde podían aceptar a los niños con síndrome de Down, a los niños autistas, y los chicos se divertían tremendamente. Al niño que no podía caminar le ayudaban y le enseñaban, y era una educación inclusive con mayor sensibilidad. Entonces, eso es lo que se espera para la salud mental. Otro tema, el otro punto es la identidad personal y cultural que todo ser humano tiene derecho a tener. El enfoque biopsicosocial del desarrollo humano, el ambiente ideal. Tenemos que tener ambientes lindos, limpios, casas limpias, enseñar al ser humano a vivir en limpieza. Tenemos que tener paseos a lugares de campo, respiración pura, para poder tener la salud que deseamos, la salud mental que deseamos. Pero el enfoque biopsicosocial del ser humano, lo que podemos decir ahora es, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de este hermoso campo, de este verdor? No nos está quedando nada. Pues cuidemos lo que nos queda, porque así como se va la naturaleza, se va la salud mental. Por lo tanto, cuidemos lo poco que nos queda para nosotros preservar la salud mental de los niños, de las generaciones que vienen. Ahora vamos a hablar un poco qué es violencia y qué es trauma. La violencia es un fenómeno social que atraviesa la sociedad peruana. ¿Sí o no? Cada vez peor. Y nos hace permeables, nos hace vulnerables. Ya no hay distrito que esté libre de violencia. Añadido a ello, tenemos la violencia en el hogar, violencia en el colegio. Vemos chicos golpeándose, pegándose. Entonces, la violencia es un fenómeno social que atraviesa la sociedad peruana y permea el conjunto de las relaciones sociales de naturaleza multicausal, puede ser pública o privada, pública en los colegios, en las calles, privada en tu casa. Por tanto, existen diferentes manifestaciones y escenarios en los que se presenta y donde las víctimas son principalmente las personas de las poblaciones. ¿Quiénes son las víctimas? Más vulnerables, por su condición de género, edad, clase y etnia. Por ejemplo, un niño es vulnerable. ¿Por qué? Porque es el más pequeño. Papá le pega, mamá le pega, los hermanos mayores le pegan. Entre una mujer y un hombre, ¿quién es más vulnerable? Una mujer, por su constitución física. Por eso generalmente dicen, ¿por qué la mujer tiene que ser siempre la víctima? Bueno, no siempre, pero generalmente tomamos como víctima a la mujer porque tiene menos capacidad de defensa y a veces, y en muchos lugares, pues depende totalmente económicamente del hombre. Eso le hace vulnerable. Violencia y trauma. Vemos aquí la figura y nos habla solito sobre violencia y trauma. Vemos peleándose a los padres, gritándose, y ¿quién termina con el trauma psíquico? El niño. Existen diferentes manifestaciones y escenarios. Es de naturaleza multicausal y de naturaleza pluridimensional. Tipos y escenarios de violencia. Violencia física, violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. Tenemos diferentes tipos de violencia que es importante manejar y dominar. Entonces continuamos. La experiencia traumática de la violencia. Puchet y Bernstein, que es bueno que lo revisen, de 1993, sostienen que la violencia es un acto vincular.
cuyo fin es eliminar física o psíquicamente el deseo que hace a una persona ser quien es. La violencia no admite la existencia de otro distinto. Busca privar al otro de su deseo en ese sentido es traumático, porque la violencia implica una relación con otro que violenta el espacio físico, mental, relacional, social. Nosotros hemos hablado de todo eso para remontarnos a una guía de daño psíquico. Nosotros en esta guía tenemos de contenido lo que ya les dije, ¿no? Conceptos de daño, ¿qué cosa es un daño? Tienes que saber qué es un daño. Un daño, por ejemplo, es una inundación. ¿Qué es un dolor? Los zapatos me aprietan, por lo tanto me duele el pie, ¿no? El niño le dio una patada y le hizo daño. Sí le hizo daño. ¿Cuánto daño le hizo? Tenemos que saber diferenciar en primer lugar qué es daño. Entonces entramos a valorar el daño psíquico. El daño psíquico, daño, ya supimos qué es, cuando algo te afecta. Entonces, como daño psíquico, ¿qué entendemos? Aquello psíquicamente te ha afectado. ¿Cuánto te ha afectado y qué es psíquico? Psíquico es toda la parte mental que tú tienes, todo el bagaje de toda tu vida, y en ese momento que te pasó una violencia con el esposo que te golpeó y que te dañó, tiene daño psíquico, tenemos que nosotros tomar en cuenta para la valoración si ese daño no es porque tú sufriste un posible, por ejemplo, atentado con tu parte sexual cuando eras niño, o es por ese golpe o ese maltrato que te dio este señor cuando estaban juntos. Entonces nosotros tenemos que evaluar de acuerdo al tiempo y al tipo de afectación que esté sufriendo esta persona. No podemos decir, sí, tiene depresión, pero estará relacionado con el evento traumático que refiere y que es un daño psíquico, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso y entraña una significativa descompensación que altera toda su persona o su integración y sus actividades. Por ejemplo, aquí vemos una persona asomándose, no quiere salir, tiene miedo, hasta está afectado. Pero está afectado porque tiene un problema mental que ha heredado o estará afectado porque él sufrió un asalto en la calle y fue muy golpeado y desde esa fecha ya no quiere salir. Y eso es la evaluación de daño psíquico. Valoración del daño psíquico. Metodología para valorar. Nosotros valoramos, los psicólogos valoran. ¿Qué objetivo tenemos? Determinar la presencia o no de daño psíquico. Si esa persona que me han traído para yo valorar si sufrió daño psíquico, si sufrió o no. Ahí es la situación controversial que algunos psicólogos sí quieren hacer, otros que no. Por lo pronto, muchos estamos haciéndolo, contamos con la guía de daño psíquico y con esa guía hemos sido capacitados, tenemos un formato, tenemos el software y estamos tratando de trabajarlo, que es un bolondrón de trabajo, pero en resumen les digo que también la valoración se puede recurrir a otras formas, a otros documentos que hay en el extranjero, pero la que tenemos en el Perú es la guía de daño psíquico del 2016. ¿A quiénes está dirigida la guía? A mujeres y hombres mayores de 18 años, víctimas de violencia intencional. Personas a las que no se les puede aplicar la guía. Niños y niñas, adolescentes, personas con discapacidad severa que les impide expresarse de manera comprensible durante las entrevistas. Por ejemplo, persona que no habla, nos es difícil entrevistarlo para saber su daño psíquico. A ellos no está dirigido. Personas que en el momento del examen presenten signos y síntomas de trastornos mentales. Tampoco. Hay que tomar previsiones, por ejemplo, en caso de que yo les decía antes que no escucho, no le escucho, no puede hablar, no puede expresarse, pero si contamos con una persona que pueda ayudarles en su lenguaje, no de sordomudo, pero que yo no lo voy a elegir, sino que va a ser elegido por el juez, puedo realizarlo. Autoridad que puede requerir la valoración del daño psíquico. ¿Quién nos pide la valoración de daño psíquico? Las autoridades judiciales, mediante un oficio o documento formal dirigido al jefe de medicina legal. Tiene que ser por una autoridad fiscal o judicial. No puede ser de la policía o de ninguna otra institución. La valoración del daño psíquico, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta los indicadores.
Si es curso actual, como les decía, es la presencia del indicador en el último mes. Usted le falta el sueño, ¿desde cuándo? ¿No? Y si es del último mes, es un curso actual. Curso posterior, cuando ha pasado 6 meses, que es el ideal para hacer la evaluación psicológica. La valoración de daño psíquico. Si una persona está viviendo con el agresor, no puedo hacer la valoración, porque no puedo saber si está afectada por los golpes, por los insultos que le dan. No lo puedo saber si sigue viviendo con el agresor. Necesitamos que esa persona deje de ver a esa persona y tenga las consecuencias dentro de un tiempo de 6 meses. Es lo que se pide en la guía. Entonces, el curso preexistente es la presencia del indicador antes de ocurrir el hecho, o sea, como les decía antes, de la niñez, la infancia. Entonces, los indicadores son del curso actual, el curso posterior al evento traumático y el curso preexistente, que fue antes del evento traumático, antes que conociera a esa persona agresora. ¿Cómo se califican los indicadores? La calificación de los indicadores, luego que hemos evaluado todo lo que les acabo de decir, tiene la siguiente escala. Ausente, que no hay daño psíquico. Leve, moderado, grave o muy grave. Eso es lo que se nos indica colocar. Pero en violencia familiar, según nuestra guía, la afectación no lo podemos determinar por niveles, que es lo que nos exige la ley y a veces nos ha exigido mucho los fiscales. Pero ellos no lo exigen porque quieren, sino lo exigen porque realmente la nueva ley les pide. Se hizo la ley, pero no se hizo la base. Entonces nosotros no podemos responder subjetivamente, tenemos que responder científicamente. ¿Cuál es la diferencia entre la afectación psicológica y el daño psíquico? La diferencia es que en el daño psíquico tenemos un material para poder determinar leve, moderado y grave. Y daño psíquico es cuando la persona ha pasado a un evento traumático y tiene consecuencias del evento traumático, consecuencias graves, consecuencias que se le presentan después de 6 meses, que ya no está el estímulo que ya pasó. Por ejemplo, estrés postraumático es cuando vienen de la guerra, ya pasaron un año y el pobre hombre se sigue levantando asustado, gritando, ¿no? Porque piensa que todavía lo están atacando. Eso es un trauma. Y a eso se refiere cuando hablamos de daño psíquico. Cuando esa persona está impedida de poder desarrollarse como ser humano, tiene impedimento de poder trabajar, tiene impedimento de poder socializar, tiene impedimento en alguna de esas áreas, en alguna de sus esferas personales, ella se siente incapacitada a causa de ese trauma. Una afectación psicológica es temporal, puede ser temporal, como puede ser un aviso de un posible trauma, pero todavía tiene que estar sin el agresor para que podamos evaluarle daño psíquico. Bien, queridos colegas, escuchas, este tema ha sido dado de una manera general, pero espero haber podido aportar en algo.